Hola curiosos de la historia. Bienvenidos a otro video. Hoy les traigo la historia del Palacio Nacional de El Salvador, un edificio cargado de historia, arquitectura y mucho más. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer nuestra historia. Si ya eres parte de la comunidad, gracias por seguirnos. Y si quieres apoyar este canal de distintas maneras, te invito a ver las opciones en el comentario fijado. Ahora, acompáñame a descubrir el Palacio Nacional. Cuentan que la idea de tener un lugar que centralizara las oficinas del gobierno de El Salvador empezó a tomar forma en la mente del presidente general Gerardo Barrios. Sin embargo, fue bajo el liderazgo del licenciado Francisco Dueñas que las primeras piedras del futuro Palacio Nacional comenzaron a ser colocadas. La Plaza de Santo Domingo, en ese entonces dominada por ruinas y edificios deteriorados, fue el lugar elegido para la construcción. En este terreno, los maestros constructores José Dolores Melara e Ildefonso Marín Belloso dieron vida a un ambicioso proyecto que no solo albergaría las instituciones más importantes del país, sino que con el tiempo se convertiría en un emblema de la historia salvadoreña. Las labores de construcción del Palacio Nacional comenzaron el 15 de enero de 1866, gracias a una asignación de 50,000 pesos otorgada por la Asamblea Nacional. Estos fondos permitieron que se levantaran cimientos de piedra y mezcla, con una profundidad de 2 varas y un espesor de 1 vara y tercia. Sobre estos cimientos se colocaron enormes bloques de piedra, extraídos de canteras especiales y transportados por caminos rurales diseñados específicamente para tal fin. El edificio, que constaba de 2 niveles, fue diseñado con materiales robustos, el nivel inferior de mampostería y el superior de madera y lámina. Contaba con 6 entradas, más de 300 puertas, ventanas y un reloj que adornaba la puerta principal. Un faro iluminaba la plaza, mientras que una campana añadía un toque distintivo. La estructura no solo era imponente en su apariencia externa, sino que también destacaba en su interior. Según el historiador Santiago Barberena, uno de los espacios más notables era el salón de recepciones, junto con el despacho de la presidencia. La edificación, con sus 3 pórticos y columnas helénicas, presentaba una mezcla única de belleza y funcionalidad, destinada a ser el centro de la vida política del país. El Palacio Nacional fue fotografiado y litografiado por primera vez en 1869, gracias al trabajo de Carlos Dorat y del suizo Auguste Faussier, quienes lograron capturar la majestuosa estructura en imágenes que marcarían un hito en la historia de la fotografía salvadoreña. Finalmente, el 19 de enero de 1870, el palacio fue inaugurado oficialmente en una ceremonia que incluyó la bendición del obispo capitalino Miguel Tomás Pineda y Saldaña. En paralelo a la construcción del palacio, se inició el proyecto para embellecer la plaza que lo rodeaba. En el antiguo espacio de la colonial Plaza de Santo Domingo, comenzó a levantarse el Parque Central, que más tarde sería conocido como Plaza Bolívar y en la actualidad Plaza Barrios. Bajo la dirección del general español Luis Pérez Gómez, se dotó al parque de una fuente central, rodeada por cuadros de arbustos, árboles de mamey,
naranja y jardines que eran enmarcados por una elegante baranda de hierro. Este nuevo espacio verde no solo complementó la magnificencia del palacio, sino que también proporcionó a la ciudad un lugar de esparcimiento. El 19 de marzo de 1873, el Palacio Nacional sufrió uno de los golpes más duros de su historia. Un devastador terremoto sacudió San Salvador, dañando gravemente el edificio. Debido a la magnitud de los daños, el palacio fue cerrado y pasó a ser sometido a reparaciones urgentes, un proceso que se extendería hasta principios de 1875. Fue Pascasio González Erazo quien, con su habilidad de maestro constructor, asumió la tarea de restaurar la grandeza del palacio, devolviéndole su esplendor a la nación. Sin embargo, no serían los temblores los únicos que pondrían a prueba la estructura. Para 1884, el desgaste de la madera en el segundo piso comenzó a ser evidente, una consecuencia del paso del tiempo y del uso. Fue entonces cuando la responsabilidad recayó en las manos de José Dolores Melara, quien junto con González Erazo había sido nombrado maestro de arquitectura de la República. Este honor le fue otorgado por el Congreso Nacional, reconociendo su destreza y visión en la renovación del palacio, que una vez más necesitaba ser cuidado y preservado para las generaciones futuras. Después de años de restauraciones y mejoras para la dirección de grandes arquitectos, el Palacio Nacional volvía a ocupar un lugar de honor en el corazón de San Salvador. Pero como suele ocurrir con las estructuras más emblemáticas, el destino le tenía preparado un giro inesperado, un evento que marcaría su historia de manera trágica. El incendio que acabaría con su grandeza. En la madrugada del 20 de noviembre de 1889, a las 12:15, el palacio fue sorprendido por el fuego. El origen de las llamas sigue siendo un misterio no completamente resuelto. Algunos testigos apuntaron que el incendio comenzó cerca del portón occidental, a pocos metros del despacho de estampillas postales. Según los relatos de los policías destacados en la zona, en cuestión de 6 u 8 minutos, las llamas se extendieron rápidamente por varios lugares del edificio, arrasando pasillos y habitaciones, hasta llegar a las oficinas del Archivo General de la Gobernación y avanzar por la esquina suroeste del palacio. El caos se desató en la ciudad, pero lo que hizo aún más intrigante esta tragedia fue la pregunta que quedó flotando en el aire. ¿Fue simplemente un accidente? ¿O acaso la chispa que inició el fuego fue también un reflejo de la impunidad de la época? El fuego, como un monstruo descontrolado, se extendía rápidamente por todo el Palacio Nacional, arrasando con todo lo que encontraba a su paso, desde las ventanas de las judicaturas, segunda y tercera instancias. Las llamas se desbordaban hacia el poniente, alcanzando sin piedad la Dirección de Licores, la Contaduría Mayor y el Ministerio de Gobernación. En el piso alto el fuego no discriminaba. Tomaba consigo la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y archivos históricos que eran la memoria de la nación. Mientras tanto, en la planta baja, los ecos del caos se sentían aún más intensos. La Tesorería General, la Oficina de Circulación de Canjes y otras instituciones clave se veían atrapadas entre el humo y las llamas. El edificio que había sido el símbolo de la administración ahora se convertía en un refugio de desesperación. En medio de la tragedia, algunos funcionarios luchaban contra el fuego, rescatando documentos semiquemados y otros objetos de valor, como si pudieran salvar parte de la historia perdida en las cenizas. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron evitar la pérdida irremediable de los valiosos óleos de Francisco Wenceslao Cisneros, ni las esculturas talladas por Pascasio González, que con todo su esplendor
se desvanecían entre el humo y las llamas. Los salones adyacentes al primer nivel, donde se hallaban estas obras maestras, fueron tragados por el fuego antes de que pudiera salvarse algo más que recuerdos rotos. El Palacio Nacional ardía en llamas, mientras el fuego consumía su interior. El caos se apoderaba de San Salvador. La gente corría hacia las tomas de agua, pero el suministro estaba interrumpido y las fuentes naturales completamente secas. No había agua suficiente para enfrentar el desastre. La angustia creció cuando descubrieron que el plomero, quien podía reparar la tubería, estaba desaparecido. Lo mismo ocurría con el encargado de las 17 bombas y conexiones de la universidad, quien había cerrado todo con llave antes de marcharse. Más tarde se sabría que ambos habían sido embriagados hasta la inconsciencia por un misterioso guatemalteco, que intencionalmente o no, los había dejado fuera de combate justo cuando más se les necesitaba. Sin otra alternativa, los ciudadanos formaron largas filas, pasándose cubos de agua de mano en mano con la esperanza de contener el incendio. Pero las llamas avanzaban sin piedad, amenazando con devorarlo todo. Fue entonces cuando surgió una idea arriesgada: derribar los muros de madera del segundo piso para impedir que el fuego se propagara más allá del edificio. Una decisión extrema, pero quizás la única forma de evitar la destrucción total. En medio del caos, una figura tomó la iniciativa. El doctor Francisco Machón, junto con un grupo de estudiantes y profesores de la universidad, no dudaron ni un instante en arriesgar sus vidas para salvar lo que pudieran. Armados con frazadas mojadas, se lanzaron a la tarea de rescatar lo irreemplazable: archivos completos, útiles de laboratorio, muebles y más de 4,000 volúmenes de la Biblioteca Nacional. En medio de las llamas, su esfuerzo y determinación lograron preservar una parte crucial de la historia cultural del país. Sin embargo, la tragedia trajo consigo un lado oscuro: el saqueo. Mientras el fuego devoraba lo que encontraba a su paso, algunos aprovecharon la confusión para robar. Desaparecieron series completas de estampillas postales, bonos de la tesorería y guías de añil, productos fundamentales para la economía nacional. El gobierno, consciente de la magnitud del daño, anuló los documentos sustraídos para evitar que se usaran en el contrabando o la evasión fiscal. Solo un hombre, Apolinario Ávila, fue detenido por llevarse 50 pesos y 3 cortes de casimir. Pero en medio del desorden quedaba la pregunta sin respuesta: ¿quién más se aprovechó de la desgracia que consumía al país? El gobierno en la calle, la historia del país borrada. Así fue como se reflejó en los periódicos el amanecer del desastre. Una frase que capturaba perfectamente el caos que había tocado el corazón de El Salvador. El presidente general Francisco Menéndez se enteró de lo sucedido al regresar en tren desde Ahuachapán. Al llegar a la ciudad, el peso de la tragedia era innegable, pero también lo era la inmediatez con la que se habían desmoronado los pilares de la nación. Mientras tanto, en la escena de las ruinas, el fotógrafo alemán Peter Falsott no perdió tiempo. Armado con su cámara y bromuro, comenzó a capturar las imágenes de la devastación, inmortalizando las cenizas del primer Palacio Nacional. Las fotografías, tomadas en ese instante crucial, fueron testigos silenciosos de un momento que cambiaría para siempre la historia de El Salvador. El desastre dejó más preguntas que respuestas. A medida que los primeros atónitos testimonios llegaban, la sospecha de un acto criminal comenzó a tomar fuerza. Los gendarmes que patrullaban la zona del Palacio Nacional siniestrado comenzaron a levantar sus propias teorías, apuntando a lo que ellos consideraban mano aleve en el origen del fuego.
La puerta frente a la universidad abierta y el portón occidental que había sido derribado hacia adentro sugerían que algo más que un accidente estaba ocurriendo. Sin embargo, el misterio creció al comprobarse que ni policías ni vecinos habían escuchado nada extraño antes de que los agitados silbatos de alerta resonaran en la madrugada, desencadenando la alarma. El daño en el palacio fue devastador, pero lo que más desconcertaba era lo que se perdió en las llamas. En el archivo judicial, todas las causas criminales en curso se desintegraron, incluyendo los archivos de uno de los juicios más mediáticos de la época, el proceso contra el expresidente Rafael Saldívar. Se le acusaba de malversar una fortuna que ascendía a casi el doble del presupuesto nacional anual, 2,5 millones de pesos. Su defensa, liderada por su pariente y abogado Salvador Gallegos, se quedó sin fundamentos al desaparecer toda la documentación crucial. Sin embargo, lo que más alimentó las sospechas de un sabotaje fue el hallazgo de una mecha impregnada de gas y alquitrán debajo de la mesa del tesorero, Calixto Velado. El hecho de que el fuego comenzara simultáneamente en 2 puntos del edificio, como en la dirección de correos y en la oficina del caso Saldívar, hizo que los rumores crecieran aún más. Aunque se trataba de pruebas circunstanciales y la investigación no podía llegar a conclusiones claras, las teorías sobre la intervención de una mano criminal seguían tomando fuerza. La hipótesis de un incendio provocado, diseñado para destruir documentos incriminatorios y borrar huellas de un escándalo, seguía flotando en el aire. Pero las autoridades no podían hacer más que seguir conjeturas sin pruebas definitivas. En marzo de 1890, el Ministerio de Gobernación, José Larreinaga, presentó su informe final a la Asamblea Legislativa, tras meses de investigación sobre el incendio del Palacio Nacional. El país se resistía a aceptar la idea de que un salvadoreño pudiera haber cometido tal atrocidad. El ánimo se resiste a creer que haya salvadoreño tan malvado, que movido por pasiones personales o de partido, concibiera el negro proyecto de incendiar el palacio, expresó. Sin embargo, la investigación realizada por su ministerio, junto con las pruebas recabadas por los tribunales de justicia, dejaban pocas dudas sobre la naturaleza sospechosa del suceso. La rapidez con la que el fuego consumió el majestuoso edificio, el hecho de que se propagara desde varios puntos diferentes al mismo tiempo y la misteriosa desaparición de los responsables apuntaban a una intervención deliberada. Todo inclinaba que la mano criminal había estado presente. Pero como sucedió tantas veces en la historia del país, la impunidad se erguía como una sombra protectora que mantuvo a los culpables fuera del alcance de la justicia. En este contexto, el caso de Rafael Saldívar, el expresidente acusado de malversión de fondos públicos, quedó atrapado en un limbo legal, a pesar de los documentos incriminatorios que se habían perdido en el incendio. El proceso judicial contra él no avanzó y quedó abandonado. El juicio, que alguna vez estuvo rodeado de tanta expectación y escándalo, terminó desvaneciéndose en la niebla del olvido. Los responsables de la corrupción, como los responsables del incendio, se escabulleron en la opacidad de un sistema que favorecía la impunidad, dejándonos con la amarga sensación de que la justicia nunca tuvo la oportunidad de hacerse realidad. Y así, el fuego no solo consumió el Palacio Nacional, sino que también engulló las posibilidades de respuestas para el pueblo salvadoreño. El incendio que arrasó el Palacio Nacional dejó a El Salvador con la tarea urgente de reconstruir no solo un edificio, sino que también la imagen de su propio futuro. Frente a la devastación, el presidente general Francisco Menéndez actuó con rapidez. El 25 de noviembre, emitió un decreto ejecutivo en el que grababa con un peso a cada quintal de café exportado, con el objetivo de obtener los recursos necesarios para la reconstrucción del emblemático edificio. La decisión fue un reflejo de la urgencia por restablecer el orden,
pero también de una visión que consideraba al café como el motor económico del país. Durante diciembre, los maestros constructores Pascasio González, Onofre Villacorta, Isidro Contreras y Rafael Lara presentaron su informe sobre la demolición de lo que quedaba del palacio. Con base en sus recomendaciones, Menéndez tomó la determinante decisión de trasladar al interior de los muros del palacio el cuartel de artillería y la brigada de línea, lo que llevó a la edificación del cuartel quemado, un lugar que evocaba tanto la tragedia como el proceso de transición hacia lo que sería un nuevo capítulo para el país. Este cuartel sería conocido con ese nombre hasta 1905, cuando las obras para la construcción de un nuevo Palacio Nacional comenzaron, marcaron el fin de una era y el inicio de otra. No fue hasta 1905 que comenzaron las obras para la construcción del segundo Palacio Nacional, una majestuosa edificación de estilo neoclásico que reemplazaría al antiguo cuartel quemado. Su construcción finalizó en 1911, convirtiéndose en un emblema de la República y en la sede del poder gubernamental. El edificio se levanta en el extremo poniente de la Catedral Metropolitana y destaca por su elegante fachada con columnas corintias, amplios ventanales y una sólida estructura de concreto y madera de bálsamo. Sus gruesas paredes fueron construidas con ladrillo artesanal salvadoreño y en su parte frontal se encuentran las estatuas de Cristóbal Colón y la reina Isabel de Castilla. Para su construcción se utilizaron materiales de alta calidad, traídos de diversas partes del mundo. Los cielos falsos fueron elaborados con láminas troqueladas estampadas, mientras que los balcones, barandales y antepechos de hierro forjado fueron importados de Bélgica. Además, elementos decorativos como marcos, gradas, zócalos, mosaicos, pedestales, balcones, balaustradas y ornamentaciones fueron trabajados en mármol de Carrara, traído desde Italia. Los pisos de ladrillo fino y cemento de colores, en tanto, eran de origen veneciano. El Palacio Nacional alberga un total de 108 salones, entre ellos 4 principales. El Salón Rojo, utilizado para actos oficiales y recepciones importantes. Este salón resalta por su elegancia y mobiliario refinado. Fue testigo de reuniones de Estado y eventos de gran relevancia política. El Salón Azul, quizás el más emblemático de todos. En este recinto se llevaban a cabo las sesiones del Poder Legislativo. Su importancia histórica es inmensa, pues aquí se discutieron y aprobaron leyes fundamentales para el país. El Salón Amarillo, destinado originalmente a la Presidencia de la República. Este salón estaba reservado para reuniones de alto nivel, donde se tomaban decisiones cruciales para el destino del país. El Salón Rosado. En un inicio, este espacio albergó la Corte Suprema de Justicia, siendo un pilar fundamental en la estructura del Estado. Cada uno de estos salones fue diseñado con techos ornamentados y una decoración que reflejaba el esplendor de la época. A lo largo de los años, el palacio también albergó importantes oficinas públicas, como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y varios ministerios del órgano ejecutivo, periodo en el que sufrió algunas modificaciones. Además de los salones principales, el edificio contaba con múltiples despachos administrativos, oficinas ministeriales y una vasta biblioteca, lo que lo convirtió en el epicentro de la vida política y jurídica del país durante gran parte del siglo XX. La historia del Palacio Nacional no ha estado exenta de dificultades. En 1986, un fuerte terremoto azotó a El Salvador. A pesar de que no sufrió daños irreparables, se llevaron a cabo trabajos de restauración para fortalecer sus cimientos. No fue hasta 1992 que se realizó una restauración más profunda tras el sismo de 1986. El 13 de enero del 2001, otro terremoto aún más devastador golpeó el país.
Esta vez, el palacio sufrió serios daños. La fachada se derrumbó parcialmente, los adornos de madera y yeso se desprendieron y varias áreas del interior quedaron comprometidas. Como consecuencia, el Palacio Nacional dejó de ser la sede del gobierno y pasó a convertirse en un sitio histórico y cultural de interés. En los años siguientes se llevaron a cabo varios intentos de restauración para devolver su esplendor. En el 2011, el palacio reabrió parcialmente al público, permitiendo a los ciudadanos recorrer sus pasillos y admirar su arquitectura. En tiempos recientes, el gobierno en turno decidió intervenir el Palacio Nacional como parte de un proyecto de restauración y modernización de varios espacios emblemáticos. Mientras algunos celebraron la recuperación del edificio, otros expresaron preocupación por la posible pérdida de su autenticidad. Historiadores y expertos en conservación advirtieron que ciertos cambios podrían afectar el valor histórico y cultural del lugar, generando un intenso debate sobre la preservación del patrimonio frente a las necesidades de modernización. A pesar de las controversias y los desafíos a lo largo de su historia, el Palacio Nacional sigue siendo un emblema de la identidad y la historia salvadoreña, desde su imponente construcción en el siglo XIX hasta las restauraciones que han preservado su esencia. Ha resistido terremotos, cambios políticos y debates sobre su futuro. Hoy en día, el palacio se erige como un museo accesible para todo el público, ofreciendo a las nuevas generaciones la oportunidad de conectar con su valioso legado. Nos llena de satisfacción ver que esta joya arquitectónica sigue siendo parte de nuestra historia. Recordarles que los invito a unirse a nuestro grupo de Facebook. Allá les comparto información que no mencioné en este video. Y así terminamos nuestro recorrido por el Palacio Nacional. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. También, si quieres ser de los primeros en conocer los nuevos videos y curiosidades históricas, puedes unirte a nuestro grupo en Facebook. Gracias por todo tu apoyo, que me ayuda a seguir creciendo y trayendo más historias. Nos vemos en el próximo video. Curiosos de la historia.